la corrida virtual, la ciencia de una vida saludable. Tú creas tu propia ruta, 2K o 5K. Puedes participar del 29 de noviembre al 5 de diciembre desde el lugar en donde te encuentres. La información es disponible en www.explora.cl y también en nuestras redes sociales. Anímate y corre junto a más personas de manera virtual. Hola a todos. Bueno, estamos acá una vez más con las charlas que estamos dando en el contexto de la carrera virtual, La ciencia de una vida saludable. Todavía se pueden inscribir, así que anímense, métanse a la página de Explora y corran porque ya estamos hasta el 5 de diciembre, así que pueden empezar a inscribirse o seguir inscribiéndose. Hoy vamos a tener al doctor José Bruno, licenciado en Educación Física, magíster en Motricidad Humana, doctor en Investigación de Motricidad Humana y Actividad Física del Deporte. La charla que vamos a hablar hoy es La ciencia en el deporte y, bueno, acá vamos a esperar que don José Bruno se conecte, que está desde Temuco, para que hablemos un poco de ciencia en el deporte. Hola, ¿Cómo estás? hola Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por presente. Así es que gustoso de poder compartir un momento de ciencia aplicada al deporte. Sí, bueno, aquí les comentaba a todos que vamos a hablar de ciencia en el deporte, un poco de instrumentos en el deporte, tecnología e indumentaria deportiva. ¿Quién mejor que usted para que nos oriente? Así que Muy bien, pues. Ya está. Entonces, haré inicio a la presentación. Vamos. Me voy al principio. Y aquí estamos con la ciencia y el deporte. Cómo la ciencia ha estado presente en aportar, en ayudar a mejorar las performances del deportista y también no solo del deporte o el que practica deporte, sino también a aquella persona que realiza actividad física, que por cierto es muy importante y necesaria. La ciencia en el deporte es una disciplina que estudia el funcionamiento del cuerpo antes, durante y post ejercicio. Esta se ayuda desde otras ciencias como son la anatomía o la morfología, la biomecánica, la bioquímica, la fisiología y la psicología. Les dejaré un pequeño videíto de una investigadora en que está trabajando en ciencia de la actividad física y el deporte. Hemos tratado de desarrollar varias líneas de investigación. La principal de ellas es comprobar qué efectos tienen los diferentes modos de ejercicio sobre el síndrome metabólico. Es decir, si realizar ejercicio aeróbico como carrera continua, bici, o ejercicio de fuerza como máquinas, peso libre, etcétera, o la combinación de ambos modos de entrenamiento es más eficiente para mejorar o disminuir el porcentaje de grasa, la presión arterial, la glucemia, la hipertrigliceridemia, etcétera. Sí. Muy bien. Los investigadores han desarrollado una mayor comprensión de cómo el cuerpo humano reacciona al ejercicio, al entrenamiento y sus diferentes intensidades, a los diferentes ambientes o a otros estímulos. La medicina deportiva y los asesores del rendimiento están aumentando en atención a la demanda del deporte con el marcado interés en la consecución de los mejores resultados posibles. Veamos qué nos dice este amigo. Me compré un aparato para hacer abdominales y voy a quedar fit. Ah, sí. A ver, contame más. Me pongo una faja en la panza 20 minutos al día y ya. Mientras hago los bretes de la U o mientras me como una hamburguesa. ¿Y dónde lo compraste? ¿Dónde más? En la tele. ¿Y estás segura que funciona? Sí, vi las fotos de antes y después y está increíble.
Centro de Investigación del Movimiento Humano de la UCR. Es parte de la Vicerrectoría de Investigación y tiene mucha cercanía con la Escuela de Educación Física. Son como hermanillos. ¿Y ahí qué hacen? Investigan las respuestas que tiene el cuerpo humano ante el estímulo deportivo. ¡Wow! Hay gente que se dedica a eso. ¡Qué chiva! Claro, la idea es aplicar el método científico a todo lo que sea actividad física y deporte. ¿Y cómo trabajan? Tienen 7 laboratorios donde investigan todo tipo de cosas. Está el laboratorio de composición corporal, el de fisiología del ejercicio, el de fuerza, el de clima controlado, el de motricidad. ¿Clima controlado? ¿Qué es eso? Es una cámara climatizada que se puede poner muy fría o muy caliente. Claro, para medir la respuesta del cuerpo al hacer deporte en distintos climas. Sí, acá se estudian cosas como el rendimiento muscular o la hidratación. ¿Y qué han descubierto? Bueno, pues, ¿has oído por ahí que la cerveza hidrata? Ajá. Pues es falso. Lo dice la ciencia, gente. También está el laboratorio de biomecánica, donde miden lo que pasa en el cuerpo cuando se mueve. Los músculos, los huesos y así. ¿Y cómo lo miden? Con aparatos científicos sofisticados, como la plataforma de fuerza. Ah, yo he escuchado sobre eso, que tiene unos sensores que se pegan en el cuerpo y miden los movimientos. Ajá, como los que se usan para los videojuegos y las películas de animación. Entonces, por ejemplo, pones a alguien a jugar fútbol sobre la plataforma y te da una lectura detallada de cómo se comporta su cuerpo. Y la información resultante es precisa, exacta y científica. Y con... Bueno, es así como en el SIMU se ha trabajado desde los años 2000 en los aportes que la ciencia ha ido entregando hacia la biomecánica, y de la biomecánica han ido pasando directamente hacia la medicina deportiva y, por cierto, al deportista. La evaluación en ciencias deportivas presenta desafíos ordinarios y extraordinarios. Por ejemplo, la financiación, disponibilidad de instrumentación, espacios y privacidad. Los desafíos únicos consideran el trabajo con deportistas famosos que a menudo son reticentes a participar. Los entrenadores generalmente no ceden tiempo del entrenamiento para realizar evaluaciones. Son situaciones que también se tienen que estar enfrentando desde la ciencia, desde la medicina deportiva, para poder conocer cada vez un poco más del deportista. Si bien es cierto, el científico ya en la academia se mide a través de sus publicaciones, de sus papers en distintos tipos de revistas indexadas y sí, en atención a datos grupales. Ahora el científico deportivo debe mejorar al deportista en todo su quehacer, en su trabajo, en su descanso, en su alimentación, en su proyección, en todo lo que involucra lo volitivo del entrenamiento y las altas tensiones a las que estos constantemente se ven enfrentados. Por tanto, es un desafío bastante importante el que tiene el científico en el deporte. El éxito también va a decir qué es lo que haces en la oscuridad, qué te pone en la luz, dirígelo tú mismo. Estudiar a deportistas de élite es investigación altamente gratificante y, por cierto, difícil muchas veces de llevar a buen puerto. Los sujetos ya no son comunes, por tanto, el investigador se enfrenta a un bajo poder estadístico y poco interés por generar una población y bases de datos, por cierto.
es dificultoso tener en cuenta la variabilidad del rendimiento del deportista, estado de forma, voluntad de ser evaluado, dar un esfuerzo máximo, complicaciones en llevar equipamiento un tanto incómodo, ser observado críticamente por científicos y sobre todo cuando los resultados de la medición puede tener un indicador sobre el futuro del deportista. Muchas veces el deportista desconfía de la evaluación porque piensa que el resultado de esta le va a indicar que ya él está dejando de dar su máximo. Bueno, y es así como llegamos a la biomecánica deportiva. Esta emplea una serie de herramientas y técnicas de instrumentación para el análisis, ¿ya?, de las diferentes disciplinas físico-deportivos, así como también para el desarrollo de nuevos materiales y equipamientos deportivos. Por ejemplo, acá en el video observamos un laboratorio de marcha portátil en que nos indica los apoyos, la excitabilidad o el trabajo de ciertos músculos en los distintos planos y en los distintos ejes. Todos datos altamente importantes para el staff que se encarga del desarrollo y el progreso del deportista. Estos poseen su cuerpo de conocimientos, la biomecánica deportiva, en precursores de la biomecánica. Y no podemos dejar de nombrar a estos precursores que ya 6 siglos atrás estaban haciendo algunas indicaciones y haciendo algunos deportes a el desarrollo motor de las personas, como fue Aristóteles, Da Vinci, Galileo, Descartes, Borelli y Newton. Ya en el año 1997, en España, Aguado y colaboradores señalaban entre los objetivos fundamentales de la biomecánica el ofrecer nuevos aparatos y desarrollar metodologías de registro. Además del análisis en estas técnicas y acciones motrices, la instrumentación en biomecánica deportiva también contribuye al rendimiento y la calidad de vida de los deportistas mediante la evaluación, por ejemplo, de superficies, pavimentos y tipos de apoyos. A modo de ejemplo, los velódromos que ocupa el ciclismo en los años 60, 70 eran de un pavimento pulimentado. Hoy en día esos pisos son de madera, de una madera de caoba, o ya pisos sintéticos, que por cierto ofrecen un menor coeficiente de roce y con ello permite mejorar la performance del deportista. También así, el implemento, la bicicleta de los años 50, 60, en que tenía grandes partes metálicas y algunas piezas de aluminio y que tenía un peso no menor de 15 kilogramos. Hoy en día, esos materiales ya no están presentes en estos implementos. Está presente el carbono, ¿ya?, piezas sintéticas y en algunas piezas de alta resistencia el titanio, que por cierto le entregan una liviandad altamente significativa y en que estas bicicletas tienen un peso menores a 7 kilogramos. Por ejemplo, en el esquí, los esquí antiguos de los años 70 hacia atrás eran piezas de madera de una longitud importante, muy difícil de maniobrar, en que los pies del esquiador eran fijados con amarras, situaciones que en las caídas le producían grandes lesiones ya a nivel de tobillos y rodillas.
Hoy, estas piezas deportivas son en una estructura de sintética y carbono, que le prestan una gran versatilidad, además que las fijaciones permiten a mínimas vibraciones poder soltarse fácilmente de la bota del esquiador sin causar una lesión de importancia. Las embarcaciones todas son de fibra de carbono, dando una ligereza. El calzado y el vestuario ha tenido una gran evolución. Las zapatillas de hoy en día son bastante ultralivianas, con una amortiguación y una tecnología que permite una fijación del tobillo y mantener ya la angulación del arco plantar. Por cierto que el vestuario presenta diferencias notorias. Están estas prendas enfrentadas a un menor roce del viento, y también, a modo de ejemplo, en el caso de la natación, aparte del menor roce del nadador hacia el agua, presentan o le otorgan una mayor flotabilidad, ayudando con esto, obviamente, al deportista a mejorar sus performances. Las herramientas y técnicas instrumentales, ¿ya?, con que va a utilizar la biomecánica, tenemos el análisis cinemático del movimiento, en que en este se describe el movimiento sin considerar causas que lo producen o afectan, los tipos de desplazamientos, velocidades y aceleraciones. No obstante, el análisis cinético del movimiento ya es el que entrega información sobre las causas, las cargas mecánicas que generan el movimiento, y se analizan fuerzas y momentos o presiones que actúan sobre el cuerpo. Tenemos también los cronoscopios, ¿ya?, que son elementos, ¿ya?, utilizando las fotocélulas. Actúan como interruptor al paso de la corriente eléctrica, generando un haz de luz infrarroja, detectando si éste se mantiene o ha sido ya interrumpido o cortado. Tenemos las plataformas de contacto, que son elementos sencillos que funcionan, al igual que las fotocélulas, como un interruptor que acciona un cronómetro en el instante del contacto. Estas plataformas se utilizan en los laboratorios para medir alturas de vuelo, para medir potencia del deportista, y estos datos, por cierto, los ocupa el staff de quien dirige a este deportista. Aquí se utilizan diversos protocolos, siendo uno de ellos el más común el protocolo de Carmelo Bosco, que incluye varios tipos de salto, como son el squat jump, el drop jump a distintas alturas y el abalacop. Sean lineales o en distintas direcciones, o por ejemplo el running, todo lo. Los micrófonos son elementos que permiten, tras superar un determinado umbral de sonido, cerrar un circuito eléctrico que acciona un cronómetro. La sucesión de diferentes fotocélulas interconectadas a un cronómetro en un plano frontal, que sería la señal de inicio, y un micrófono para la señal de finalización, podría ser útil para analizar la velocidad en distintas disciplinas deportivas, como por ejemplo los 100 metros lisos de atletismo, el lanzamiento del balonmano, el saque en tenis, el swing en el golf, etc.
la aplicación de la plataforma en el medio acuático. Acá tenemos el famoso cronómetro subacuático, el Swim Timer. Gracias a una combinación con una plataforma de contacto, informa al nadador de sus tiempos parciales, totales, número de virajes, velocidad, y en su última versión transmitir información del técnico tras el viraje al nadador. La fotogrametría y la cinematografía, dado que el ojo humano no es capaz de retener la totalidad de una acción, debido fundamentalmente al parpadeo, un gran número de investigadores dedicó gran parte de sus esfuerzos al desarrollo de herramientas capaces de ofrecer imágenes en movimiento. Es a partir del desarrollo de las cámaras fotográficas cuando la biomecánica deportiva aporta conocimientos en distintas disciplinas del deporte, mediante el análisis de variables cinemáticas, ya sea posición del centro de gravedad, rango de movimientos en determinadas articulaciones, velocidades y trayectorias. Las cámaras sincronizadas entre sí permiten la digitalización de imágenes para un análisis plano o bidimensional o tridimensional. Cabe destacar en los últimos años la importante evolución de dos aspectos en el proceso de digitalización. Uno es la rapidez en la obtención de las imágenes y dos, la digitalización automática. La resonancia magnética nuclear es una cámara empleada para analizar el comportamiento de los tejidos y movimientos internos del cuerpo. En este tipo de cámaras, el color mostrado en la imagen, ya acá en la imagen, es muy importante para identificar la posición y el desplazamiento de órganos y o tejidos que han sido dañados, ya, por un esfuerzo o por un impacto. Y de este modo, el médico puede levantar un diagnóstico preciso para iniciar un efectivo tratamiento de la lesión. La electrogoniometría, ¿ya? Los electrogoniómetros son transductores de ángulos que al colocarse en una articulación determinada permiten conocer la evolución de la posición angular en el tiempo. También son empleados con frecuencia en el análisis de laboratorio. Y en función de su tipología tenemos los uniaxiales, los biaxiales y los triaxiales, obteniendo de esta manera diferentes coordenadas de una articulación. La electromiografía, ¿ya? En esta se analizan los cambios eléctricos que ocurren en el músculo durante o inmediatamente antes de que éste se contraiga. Es necesario un instrumento que recoja la actividad eléctrica y otro que los traduzca. La recogida de los impulsos se analiza mediante los electrodos que se ubican en la piel. La dinamografía, ya, esta permite
obtener información sobre las cargas mecánicas que generan el movimiento o las que se producen durante la realización del movimiento. Ha sido utilizada la dinamografía por la ingeniería durante décadas. No se utilizó para el análisis de las fuerzas humanas hasta principios de los años 60, justamente antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos en Roma. Actualmente existen captadores de tensión como sensores de resistencia, sensores de presión, capaces de registrar la fuerza, momentos y presiones que actúan sobre el cuerpo humano en su interacción con el medio y en distintas acciones deportivas, como por ejemplo en las paras de kayak, de canoa, de remo, en plantillas de fuerza, en pedales instrumentados para el ciclismo y fijaciones instrumentadas también para el esquí. Las plataformas de fuerza, que es una herramienta de análisis o platos de fuerza, es un análisis de los más fascinantes en el mundo deportivo durante los años 70, 80 en Europa. Utilizada en estudios de diferentes disciplinas, permite el registro de las fuerzas de reacción del suelo en sus tres ejes, X y Z. Existen de diversos tamaños, diseños y formas, pudiendo ser de dos tipos. Están los pisoeléctricas y los extensométricas. Frecuentemente se utilizan para el análisis del impacto durante el contacto del pie con el piso en diferentes acciones deportivas, como son la carrera, la marcha, el rechazo o la caída desde diferentes alturas. La acelerometría. Esta se apoya de instrumentos de baja masa, de liviano peso, que fijados a un elemento óseo sobre la superficie de la piel, permiten registrar las aceleraciones de uno o de varios segmentos corporales durante la actividad física. Por lo tanto, estos son testigos acusadores si realmente la actividad física se realizó como se estaba indicando por el staff técnico. La electrodinografía y presurometría. Estas son cargas mecánicas y su distribución en la planta del pie ha sido frecuentemente analizado en la biomecánica. No solo desde la perspectiva del rendimiento deportivo, sino también de la prevención de lesiones, personalización de plantillas, identificación de criterios para un calzado deportivo específico que brinde un mayor confort. Se desarrollaron plantillas de fuerza capaces de registrar la fuerza vertical de reacción sin influir en el patrón natural de la locomoción. Con el uso de 6 sensores ubicados en la planta de los pies, ya se dio origen a las técnicas de electrodinografía. La composición corporal, que es una ciencia que se encarga de conocer las fracciones de las distintas masas que constituyen nuestro cuerpo, lo estudia la antropometría, que es una ciencia encargada de las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano, ya que éstas varían de un individuo para otro según su edad, sexo, raza y nivel socioeconómico. La composición corporal se auxilia últimamente con la imagenología, ya en alguna medida quedando postergadas las técnicas básicas de la antropometría, que eran ocupar el plicómetro y
los segmómetros y segmentómetros. La densitometría radiológica, por medio de diferentes niveles de atenuación de rayos, la densitometría logra evaluar de modo regional tronco, brazos, piernas, pelvis, o los 3 tipos de masa corporal, o sea, la masa ósea, la masa grasa y la masa magra. Estos a través de técnicas, que tenemos la técnica de la impedancia bioeléctrica, que esta se basa en la conductancia, en la que nosotros tenemos tejidos que ofrecen mayor facilidad o menor resistencia al paso de un impulso eléctrico, como serían los músculos, y otros tejidos que ofrecen una mayor impedancia o una mayor resistencia al paso de un impulso eléctrico, como sería la masa grasa. También tenemos la tomografía axial computada o TAC, que nos permite visualizar y nos entrega datos precisos de nuestra composición corporal. Y la resonancia magnética, que nos permite evidenciar la cantidad y ubicación de los distintos tejidos en distintas zonas del cuerpo. El consumo del oxígeno, una variable muy interesada, muy estudiada en la fisiología y en la fisiología del ejercicio, por cierto, que es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. Esta ya no se determina en el deporte de alto rendimiento a través de los test de campo, como ustedes recordarán, el famoso test de Cooper, ya, o el test de Lambert, o el Navetta, o el test de Montreal, etcétera, etcétera. Hoy, y a contar ya de fines de los 80, tenemos los analizadores de gases, que los hay tanto estacionarios como portátiles, y que estos te entregan un valor exacto de la absorción de oxígeno y la producción de CO2 durante esfuerzos a distinta intensidad. Por cierto, entregan un sinnúmero más de variables ventilatorias y variables que se ocupan en el ámbito de la nutrición. Tenemos los analizadores portátiles que permiten que el deportista realice acciones que no son solo de correr o son solo de pedalear o remar, que se pueden hacer en una situación de simulación estacionaria. La mascarilla lleva conectada a la turbina y un pequeño equipo que no es más grande que una cajetilla de cigarrillos que va adosada al tórax del deportista a través de un arnés, y él se puede alejar a realizar sus distintas manifestaciones motrices hasta distancias de 1 kilómetro desde el punto de donde se está registrando los valores que éste está generando. Por tanto, son muy utilizadas en el ciclismo de pista, en el ciclismo de montaña, en el esquí, también en competencias de deportes colectivos. El umbral de lactato, que es la intensidad de ejercicio en la que el lactato, este metabolito llamado ácido láctico comúnmente, empieza a acumularse en la corriente sanguínea. En carrera es el nivel estimado de esfuerzo-ritmo. Este se analiza a través de una pequeña muestra de sangre, una gota de sangre que se saca del lobo de la oreja o de la yema de cualquiera de los dedos de la mano, se echa a una pequeña cinta, la cual se une ya a este analizador, que son pequeñitos, son de baja cuantía, son de fácil acceso para adquirirlos, y vas a obtener el dato de tu concentración láctica a una baja intensidad o a una intensidad moderada, vas a conocer el umbral o a una muy alta intensidad. Datos interesantes para, obviamente,
tu entrenador. Este umbral se correlaciona de muy buena manera con la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que realiza el corazón durante un minuto y se suele expresar en latidos por minuto o pulsaciones por minuto. Como no podemos estar siempre pinchándonos la oreja o la yema de los dedos, basta hacerse la prueba de umbral de lactato, correlacionar esos valores con tu frecuencia cardíaca que se produce a la baja intensidad o a una intensidad moderada o a una intensidad muy alta, y ya tienes tus valores de lactato y tienes tus valores de frecuencia cardíaca, que por cierto los puedes introducir en tu monitor de frecuencia cardíaca y te va a indicar en qué esfuerzo ya estás realizando tu entrenamiento o tu actividad física. Para terminar, estimados, quiero hacer alusión a estos dos grandes deportistas, dos hermanos, que recorrieron una competencia que es la remada más dura del mundo. Son 3.000 millas, es cruzar el Océano Atlántico. Ellos demoraron 43 días, dice el título, 2 remeros, un barco. Anna y Cameron McLean ya participan en esta remada, en donde se enfrentan y batallaron contra olas de 12 metros de altura en total oscuridad, presencia de tiburones en algunos momentos, enfermedades, agotamientos, ampollas y discusiones por cientos. Pero una sola cosa mantuvo en curso la aventura y le permitió llegar a buen puerto. Y esta fue la tecnología que está apoyando al deporte. Gracias por su atención. José, interesante. Nos podemos dar cuenta que somos máquinas. Somos máquinas que podemos ser evaluadas constantemente para mejorar rendimiento. Llegaron varias preguntas, una de ellas era por qué había tanta como resistencia a que los deportistas de élite fueran evaluados. Bueno, como señalé, es un tema que el deportista desconfía en que el resultado de esta evaluación vaya a entregar un valor que a él lo catalogue, lo jerarquice dentro de una baja posibilidad tal vez de proyectarse hacia el alto rendimiento, o que tal vez la evaluación indique que ya él no puede mejorar más su rendimiento. Y también está el tema de las intimidades, en que en las acciones se producen bastantes manifestaciones corpóreas que probablemente el deportista le incomoda que estas las conozcan otras personas que van a estar presentes en el laboratorio o en el espacio donde estos son evaluados. También, en general son... Dime nada más. En general son en resguardo, yo me imagino, estas evaluaciones. Deberían ser pensadas con el foco de que uno puede hacer mejoras con el deportista en vez de que va en desmedro. Por cierto, por ejemplo, a modo de ejemplo, en el consumo del oxígeno, se indica que un consumo de oxígeno apropiado, indicado, que es prometedor en deportes de resistencia, como son, por ejemplo, el ciclismo de ruta, el triatlón, las pruebas del atletismo mayores ahí de 3.000 metros, tener un consumo de oxígeno idealmente superior a 75 mililitros por kilo de peso por minuto. Entonces, si el deportista se somete a esta evaluación y arroja un resultado, por ejemplo, de 70 mililitros, inmediatamente le van a decir, a lo mejor, a su auspiciador, mire, esta persona tal vez para el medio nacional va a
obtener ciertos logros, pero en el medio internacional no va a tener alguna posibilidad de triunfo. Entonces el auspiciador va a decir, por la chita, voy a apostar tal vez a otro deportista porque este ya está limitado. Perfecto. Solange Ramírez pregunta, ¿este ácido láctico es el que provoca el dolor muscular? Sí, el lactato, bueno, provoca una incomodidad, un dolor, también provoca que se eleve la ventilación, ¿ya?, para sacar fuera el CO2 que se está produciendo producto de la glicólisis, y también eso va a conllevar una exacerbación de la ventilación que va a ser una incomodidad cuando ya la persona está por sobre los 30 actos ventilatorios por minuto. Eso se llama hiperventilación. Y ahí vienen todos estos dolores que son a nivel torácico, ¿ya?, y a nivel ya abdominal. José, ¿cuáles son las ciencias que apoyan a la medicina del deporte? Es muy importante, las ciencias que están apoyando la medicina del deporte, tenemos a la morfología, ¿ya?, la anatomía, que estudia las estructuras del cuerpo, estudia la musculatura, su origen, su inserción, su acción, estudia las articulaciones. También tenemos ya a la bioquímica, tenemos la biomecánica, que la biomecánica se nutre de la física, se nutre de la matemática para entregar hoy día una cantidad de datos importantísimos que le sirven, bueno, al técnico para saber cómo se está ejecutando el movimiento, y al deportista para darse cuenta si sus movimientos que él está ejecutando le están produciendo alguna incomodidad, y si modifica estos movimientos, qué tan menos incómodo y más confortable son sus movimientos. Perfecto. ¿Y desde cuándo aparece la medicina del deporte? ¿En qué minuto aparece la medicina del deporte? La medicina del deporte, muchos piensan que comenzó hace poco. No, aquí tenemos que citar a Galeno. ¿Ya? Así de atrás. Ya desde allá parten los estudios que hizo este afamado médico, ¿ya?, en preparados que él hacía para hidratar a los luchadores en ese tiempo, de los Juegos Olímpicos antiguos, estamos hablando aquí, ¿ya?, de los alimentos que debían consumir estos deportistas, estos gladiadores, durante el entrenamiento y previo a la competencia. Entonces, más o menos, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, que ya comenzó la medicina a entregar indicaciones para el deporte. Perfecto. Ahora, en cuanto a los costos de los instrumentos, porque ojalá todos tuviésemos acceso, a los que nos gusta el deporte, sin que seamos deportistas de élite, a estar un poco más controlados para poder mejorar, pero los costos de los instrumentos y el acceso a las mediciones deben ser bastante altas. Bueno, acá hay bastantes miradas que poder atender. Tenemos en principio los monitores de frecuencia cardíaca que empezaron a salir, a utilizarse por allá por los años 70. En Chile fue cercano a los años 80 que se comenzaron a conocer los primeros monitores de frecuencia cardíaca, que los traía la marca Polar, ¿ya?, y venían obviamente con tarifas bastante elevadas de no fácil acceso del bolsillo de un deportista. Hoy en día esos monitores se encuentran en valores inferiores a los 100.000 pesos. Por lo tanto, gran cantidad de deportistas, por no decir
la totalidad los utiliza, y también no solo los deportistas, también lo utilizan las personas que realizan actividad física para poder controlar los distintos niveles de esfuerzo de acuerdo a sus intereses en esta actividad. Pero también es importante señalar que hay instrumentos que son muy cuantiosos, como por ejemplo los analizadores de gases, ¿ya? Los analizadores o los posturógrafos, que son instrumentos que están en laboratorios y que son, a modo de ejemplo, puedo señalar que un analizador de gas, un Cortex, está cercano a los 30 millones de pesos. Y también puedo señalar que el último K5, que es un analizador de gases que lo fabrica la Cosmer en Italia, está en valores cercanos a los 36 millones de pesos. Obviamente, solo son posibles adquirir por instituciones que tienen laboratorios, en donde estos laboratorios sí prestan servicio a distintos deportistas y deportes. Perfecto. José pregunta, ¿cuáles son los parámetros estimados de frecuencia cardíaca para un atleta de velocidad en los diferentes tipos de intensidades? Por ejemplo, intensidad baja, media y alta. A ver, aquí está hablando de un atleta de velocidad. Yo voy a entender, José Tocayo, que la velocidad es un esfuerzo que se realiza sin limitaciones. O sea, realizar una repetición, un trabajo de 50 metros, de 70 metros, donde estoy trabajando técnica de aceleración, flotación y remate, por ejemplo, pensando en el hectómetro, no hay una reserva de energía presente para realizar la acción. Se realiza al máximo esfuerzo y por ende las frecuencias cardíacas obviamente son elevadas y pueden estar obviamente cercanas a los 170 a 190 latidos. Más o menos en esos parámetros es que se está trabajando el trabajo de pista en un velocista. Ahora, hay trabajos que son de menor esfuerzo, cuando está haciendo un trabajo técnico, por ejemplo, trabajando los ejercicios de a veces del sprint, ¿ya? Y esos obviamente son trabajos que se realizan a una menor exigencia, en donde las frecuencias cardíacas no están superando los 150 latidos. Y por ende ahí las pausas son pausas que van de los 3 a 4 minutos, y los esfuerzos de más alta intensidad, donde se realizan o se trabaja con las macropausas, pueden llegar incluso entre repetición y repetición a 10 minutos de descanso. José, pregunta específicamente. Hablamos de corredores de 400. Ya. Sí. En el corredor de 400, bueno, la experiencia que tengo como entrenador de atletismo, los esfuerzos de trabajo son submaximales. Es decir, al 85, al 90% del máximo del esfuerzo. Ahora, en el máximo del esfuerzo, puede un corredor que esté trabajando repeticiones de 200, de 250 metros, llegar a 190 latidos, 195 latidos. Ya estoy pensando en atletas juveniles o adultos. Trabajar al 90% de ese esfuerzo me va a implicar frecuencias cardíacas que van a estar, no obstante, superior a los 170 latidos. Pero, estimado José, bajo mi punto de vista, mi prisma, yo a un atleta de velocidad no lo trabajo en base a la frecuencia cardíaca, sino que lo trabajo en base a los tiempos parciales en atención desde su mejor registro a las sensaciones que él vaya teniendo de acuerdo a los esfuerzos que despliegue.
Bueno, José es entrenador olímpico de una campeona del mundo 400 metros, por eso la consulta tan específica. Le deseo lo mejor y Otra consulta con respecto a los aportes de la biomecánica en los deportistas de élite y también situándonos en esta carrera que es virtual, cómo gracias, también José. ayuda la biomecánica a los deportistas amateurs. Bueno, la biomecánica, esta ciencia no solamente está presente y debe estar presente para el deportista del alto rendimiento, sino que es la ciencia que regla el movimiento, que regla cómo sentarse, regla la postura, regla la marcha, regla el desplazamiento, regla el apoyo de la planta, del pie, apoyo talón, planta, punta, regla en la natación, cómo va la elevación ya del hombro, la elevación del codo, la extensión del brazo, la caída de la mano, y también en acciones como cuando la persona que decide dedicar, o sea, decide dar tiempo para realizar actividad física para su beneficio corporal, debe aprender a caminar, debe aprender a trotar, debe aprender a bracear, debe aprender a respirar. El que le gusta la bicicleta, yo observo mucho ese tema. La gente va a la tienda, se compra una bicicleta y sale a equilibrarse en la bicicleta. Y yo digo, ¿cuántas personas saben andar en bicicleta? Y levantan la mano, todos, y eso es muy fácil. Y yo digo, no, usted se sabe equilibrar en la bicicleta, pero no sabe andar, porque saber andar, punto uno, es ubicarse en la postura adecuada. La distancia que debe haber, de acuerdo a su talla de tronco, entre el sillín o el asiento y la punta de la T, del manillar, de acuerdo a la longitud de sus brazos, la angulación de sus piernas, por tanto, la altura del sillín en relación a la parte más alta del asiento o sillín a la parte más baja de la biela o pedal, va en atención a la longitud del fémur, ya, de el que va a pedalear. Y en el acto del pedaleo, ¿dónde apoyo el pie? ¿Con qué parte del pie se apoya? Yo observo que la gente apoya el pie como le cae, generalmente apoyan los talones. Y lo que se debe apoyar en el pedal es el metatarso, la parte anterior del pie. Entonces con eso se puede realizar un pedaleo, que el pedaleo es cíclico. El pedaleo tiene 4 fases. Tiene la fase de compresión o cargada, la fase de arrastre, la fase de levantada y la fase de empuje. La suma de estas 4 fases hace un pedaleo cíclico en que va a ser más eficiente la acción de estar pedaleando o andando en bicicleta. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que nos dejaras algunas indicaciones o recomendaciones desde tu experiencia y expertise a los corredores, ya que estamos en el tiempo de la carrera y hasta el 5 de diciembre, la ciencia de una vida saludable, la carrera virtual. Entonces, quizás nos podrías dejar algunas recomendaciones a los corredores que se han animado a participar en esta carrera. Bueno, con todo gusto, pues. El running ha aumentado, ha proliferado a números que son altamente interesantes y que cada vez deben ser mayores, ¿ya? Y que cada vez deben ser mayores. Yo siempre he hecho alguna crítica, por ejemplo, digo que bueno, un maratón en donde corren 30.000 y observan este maratón 10.000 o 15.000 personas. O sea, son muchos más los que corren que los que observan. No así, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del fútbol, en que hay 50.000 sentados mirando cómo 24 están realizando ejercicio.
Entonces, en el running, ¿ya? Lo primero es considerar los pisos donde yo voy a realizar la acción. Eviten, estimados, a toda costa los pisos de cemento. Son pisos muy duros en que la acción va a provocar del piso una reacción igual a la acción. Y esa reacción transmite ondas que se transmiten por el eje de la pierna, que es, y ahí tenemos dos piezas óseas. Tenemos la tibia y tenemos el peroné. Y estas piezas óseas están envueltas en membranas que se llama periósteo. Esta membrana, de tanto recibir estas vibraciones de devolución del piso, van a producir estas vibraciones inflamaciones. Y esas inflamaciones causan incomodidad, causan dolor en la pierna que se llaman periostitis, que tienen que ser tratadas obviamente por un kinesiólogo. Entonces, evite, número 1, pisos duros. Prefiera pisos blandos, idealmente la tierra, el césped, la arena. ¿Ya? Ahora, si no tiene más remedio o posibilidades que el piso de cemento, va a tener que buscar una muy buena zapatilla que tenga una amortiguación importante, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, porque de no ser así va a tener severos problemas. Lo otro, para que con esta prueba usted pueda ya trabajar ciertas musculaturas que tiene descompensadas, y así que con el trote estas descompensaciones se exacerban y se producen las lesiones. Por ejemplo, la clásica, el acortamiento de la musculatura isquiotibial, y que termina con severas complicaciones, que puede venir un desgarro, ¿ya? O un problema a la zona lumbar, o generar una ciática. Serían, no descuidar nunca, por cierto, la hidratación. Sobre todo en este tiempo que ya estamos con mucho calor. Sí. Solange Ramírez nos pedía algunos tips para evitar lesiones, pero yo creo que algo de eso nos contestó ahora en esta pregunta. Estamos con el tiempo. Le doy muchas gracias, José, por el espacio, por todos los conocimientos que nos entregó. Les vuelvo a recordar a todos los que están viendo y los que vayan a ver después esta charla, que todavía están a tiempo de inscribirse en la corrida virtual La Ciencia es una Vida Saludable. Anímense. Prevenir es mejor que curar para no tener enfermedades, así que anímense e inscríbanse. Todavía hay tiempo para que se anoten. Muchas gracias, José, por su tiempo. Muchas gracias por invitarme. De la corrida virtual, La Ciencia de una Vida Saludable. Tú creas tu propia ruta, 2K o 5K. Puedes participar del 29 de noviembre al 5 de diciembre desde el lugar en donde te encuentres. Información es disponible en www.explora.cl y también en nuestras redes sociales. Anímate, corre junto a más personas de manera virtual.